Buenos días, alumnos, ¿cómo están? Buenos días, profe. Buenos días. Muy bien. Bueno, hoy día vamos a Buenos tratar días, profesor. buenos días, ¿cómo están? Vamos a tratar sobre el tema del reino fungi, llamado también el reino de los hongos. Vamos a hablar sobre todos ellos. A ver, vamos a compartir pantalla. Profesor, No, estoy queriendo compartir pantalla ahorita. A ver, por favor, enciendan cámaras. Enciendan sus cámaras, por favor, alumnos.
Bueno, cuento hasta los 3. Si no, voy sacando la sala virtual, sala de esperas. 1. Profesor, No, si no encienden sus cámaras, voy a tener que sacarlo de la sala de esperas. ya, la profesora ahorita, un momento, por favor. Estoy diciendo que enciendan sus cámaras a todos. 2. Y a ver, tenemos, antes que empecemos, tenemos este reino fungi, conocido también como el nombre del reino de los hongos. Este reino, se puede decir, este reino de los hongos, eh, está formado por organismos tal vez mayoritariamente pluricelulares. ¿Qué quiere decir pluricelulares? Que están organizados de varias células. Porque hay animales unicelulares, ¿no es cierto? Unicelulares, como el paramecium, por ejemplo. Los protozoarios también. Pero acá estamos hablando de pluricelulares, o sea, su formación ya viene una estructura mayor, ¿no? Lo que sí no tiene son tejidos. ¿Se dan cuenta? No tiene tejidos. Así como nosotros tenemos histológicamente, nuestro cuerpo está formado por tejidos, ya sea la piel, ya sea el sistema óseo, sistema sanguíneo, ¿no es cierto? Ellos no tienen tejidos y su alimentación es heterótrofa. ¿Qué quiere decir heterótrofa? Heterótrofa significa que se alimentan de diversos organismos, ¿ya? No elaboran su propio alimento ellos. Ellos tienen que buscar su alimento de otros. Ahora, ¿cómo a buscar su alimento? No son como los animales que buscan de un lado a otro lado, pero tienen ciertas proteínas que ayudan a elaborar esa alimentación. A ver, Valentina Chávez, ¿tiene cámara o no tiene cámara? Sebastián Narváez. No voy a decir nombre por nombre. ¿Qué cosa les pasa a ustedes? Dylan. Está bien, yo uso PC, yo también uso PC. Asumi, encienda su cámara. No puede ser ahí que menos del 50% enciendan sus cámaras y el resto ¿qué? Profesor, Asumi León no tiene cámara. Valentina, ¿va a encender o no? Xiomara, Sí, profesor, voy a mi sala por favor. ¿saben cuál es la situación? Ustedes tienen que encender su cámara. El profesor no va a estar hablando y ustedes qué, a lo mejor ni siquiera están en el aula virtual, estarán durmiendo.
Todos los días uno no puede estar reclamándole a ustedes que enciendan su cámara, pues, muchachos. A ver, seguimos. Entonces ya quedamos claros que los hongos son organismos pluricelulares. Oiga, son heterótrofos, no tienen tejidos. Ahora, las especies pluricelulares, las especies pluricelulares constan de largas cadenas. Fíjense, constan de largas cadenas a las cuales se les llama hifas. Hifas. Y ahora el conjunto de estas hifas se le va a llamar micelio. Bueno, yo no dejo entrar ya más. No voy a estar en este afán de... No puede ser que a las 8:20 estén entrando alumnos. Yo no dejo entrar alumnos. Lo cual constituye la forma vegetativa de todos los hongos. Acuérdense, presentan largas cadenas. Esas cadenas se llaman hifas. El conjunto de hifas forman el micelio. Cuando las condiciones tal vez son favorables, el micelio, que suele ser subterráneo, forma tal vez un cuerpo aéreo reproductivo. En otras palabras, que son responsables de formar esporas. Las esporas es la forma de reproducción que tienen este tipo de reino. No es tal vez como nosotros, o pueden ser de otra manera también su reproducción, pero mayormente son por esporas. Ahora, ustedes me dirán, profesor, y dígame, ¿cómo son las esporas? Las esporas lo voy a determinar acá, miren. Por ejemplo, miren, la espora es la célula vegetal reproductora que no necesita ser fecundada para que puedan tener para poder procrear más especies, ¿no?, del reino fungi. A eso es lo que se refiere. A ver, alumnos, voy a decirles algo. Miren, los alumnos que no entren hasta las 7:20, ya sea por internet, que están fallando el internet, o tal vez porque recién han entrado, alumnos, ya no ingresen. No les voy a hacer ingresar. ¿Por qué? Porque ya a las 8:20 se supone que hemos avanzado y solamente me van a hacer perder el tiempo. Esperen a que se les mande ya el video por WhatsApp, porque se les manda, ¿ya? Que es lo mismo porque es explicativo la clase. Alimentación. Vamos a ver cómo se alimentan los hongos. Los hongos no solamente me refiero, por ejemplo, a los hongos que ustedes van a encontrar en una ensalada, como los champiñones, ¿no?, que son muy ricos, pero se pueden consumir. Hay muchas especies de hongos. Ojo, no estoy diciendo clasificación, muchas especies de hongos comestibles. Uno de ellos es el champiñón.
Hay también champiñones venenosos, muy venenosos, ¿no? Como la cicuta. Pero entonces, ¿cómo saber quiénes son comestibles y cómo no? Justamente vamos a ver la clasificación de este tipo de hongos. En la clasificación de los hongos vamos a encontrar cómo se encuentran distribuidos. Pero en cuanto a su alimentación, los hongos, ya les he dicho, son heterótrofos. Presentan una digestión externa. Acuérdense. No es interna como la nuestra, es externa. Profesor, ¿cómo es que externa? ¿Cómo se van a alimentar externamente? O sea que segregan enzimas digestivas al exterior, los cuales van a hidrolizar los alimentos y de esta forma son absorbidos por el hongo. Correcto. O sea, ellos liberan enzimas digestivas hacia el exterior donde ellos se encuentran. Y de esa manera van a hidrolizar esos alimentos. Van a absorber esos alimentos. En cuanto a su reproducción, le dije, ¿no? Lo realizan por esporas. Las esporas no necesitan ser fecundadas. O sea que sus especies van a ser prolíficas. En primer lugar, aparte de las esporas, también de forma asexual. De forma asexual me refiero por gemación. Por gemación. ¿Quiénes son, por ejemplo? Las levaduras. Las levaduras se forman así. Tenemos también, miren, a propósito de las levaduras, nosotros comemos casi a diario hongos. Y esos hongos, sinceramente, muchos de los hongos son bien ricos. Como cuál, por ejemplo, comen ustedes todos los días su pan. La miga, esa miga, es una forma de hongo. Eso es lo que consumen ustedes. ¿Se dan cuenta? No solamente ustedes piensen que es que el hongo lo vamos a encontrar en los jardines, como una especie de ¿cómo se llama? Profesor, ¿Aló? Dígame. profesor, tengo una pregunta. ¿Los hongos también se encuentran, pero también lo podemos consumir? Claro que los hongos se consumen. Tenemos, no le estoy diciendo, los champiñones, en las ensaladas. Qué Sí, ricos son los hongos. Los hongos también encontramos en la miga del pan, ¿no? Encontramos. Los hongos ujú, los encontramos en el yogur. también. ¿Ustedes cómo creen que la leche se convierte a yogur? Por especie de hongo. La chicha de jora, el vino. Claro que consumimos nosotros. Entonces el hongo, muchos En de ellos, las por eso, aceitunas, en la elaboración, en la forma, claro, también. ¿Por qué? Porque la fermentación también de la cerveza, ah, ya, profesor. ¿ya? ¿Y eso hace daño, profesor? No, no hace daño. Es para el consumo. Es para el consumo, no hace daño. Imagínate, comerte bastante pan no te va a hacer daño. Lo único que te va a hacer es engordar. ¿No? Yogur, tomarte bastante yogur no te hace daño. Es más, sabemos que el yogur se forma por un honguito, que incluso nosotros lo podemos crear ese honguito, ¿no es cierto? Y pero ese honguito a su vez va creciendo que tienes que partirlo. Lo partes, lo pones en otro lado, lo regalas, lo que quieras para que sigan generando. Le echas leche y el honguito va a absorber la leche y lo va a transformar en, en yogur, ¿no es cierto? Sí, profesor. Sí, Por profesor. ejemplo, cuando hacen su chicha de jora, oiga, la chicha de jora lo colocan, pero no puede tomarse mientras no se haya fermentado. Y entonces se le tiene que tapar bien.
Ustedes no han hecho nunca, por ejemplo, esa ensalada, no me acuerdo su nombre, que lo ponen en un recipiente y van colocando, por ejemplo, cebolla, otros le echan nabo, otros también le echan zanahoria. Ah, se llama encurtido y lo tapan, lo cierran. Oye, después de unos días lo abren, qué rico es, porque se ha fermentado, pero no se ha malogrado. No quiere decir que se haya malogrado, sino se ha fermentado y es muy agradable. Pregúntenle a su mamá, a su papá, sobre el encurtido, cómo se hace. Es muy agradable el encurtido. Entonces, se dan cuenta, esa es la forma. No todos, por ejemplo, o tipo de hongo también, la micosis, eso que les pica los pies, las manos, ¿no? Eso que forman unas ligeras ampollitas. Y eso se da por la humedad. Porque ustedes pueden bañarse, pueden lavarse todo, pero muchos ni siquiera se secan como debe ser y dejan sus pies húmedos. Por lo tanto, ahí es donde se forma el hongo. El hongo Ahí vive se en la forman humedad. honguitos, ¿no, profesor? Claro. El hongo se forma en la humedad, ahí la micosis se forma por la humedad. No se Sí, forma porque porque en las paredes también con la humedad aparece moho. ese es moho, ese es otro, ese es con líquenes, con todo, esa es otra forma de hongo. Son muchas especies de formas de Allá. hongo, ¿ya? De los cuales viene la clasificación, 5 o 6 clasificaciones, y de ahí se distribuyen todos, ¿no es cierto? Son bastantes, no solamente son los que comemos, también hay venenosos, ¿no? Hay hongos muy venenosos que bueno, cualquiera no lo puede reconocer, ¿no? Ni siquiera yo lo puedo reconocer quiénes son venenosos, quiénes no. Esos son los que van a reconocerlos son los biólogos puros, ¿no es cierto? Los que estudian biología, ellos pueden hacer una especie de taxonomía, ¿no? De clasificación en base a eso. Eso sí lo pueden realizar. Entonces, habíamos dicho, de forma sexual por gemación, eso es en las levaduras, les había manifestado, o tal vez por esporas. Ya hemos dicho que las esporas es una forma de reproducción sin que necesariamente participen dos progenitores, ¿no es cierto? Ni siquiera tienen que ser fecundados, nacen nada más. Y también puede ser de forma sexual, que es por unión de las células. En este caso puede ser las células sexuales, ¿no? De cada uno de ellos. En cuanto se puede decir a la ecología de los hongos, nos dice que la inmensa mayoría son terrestres. La inmensa mayoría son terrestres, ¿ya? Son terrestres. Pueden ser, si serían terrestres, pueden ser libres, pueden ser parásitos o simbióticos, ¿no? Parásitos o simbióticos que viven, inclusive que viven dentro, pueden ser huéspedes, ¿no es cierto? En el caso de las formas libres tenemos las saprófitas. ¿Quiénes son los saprófitos? ¿Alguien que me pueda decir? Los saprófitos se les denomina los descomponedores, acuérdense. ¿Y los descomponedores quiénes son? Son aquellos que transforman la materia orgánica en materia inorgánica. Por ejemplo, cuando un cuerpo ha dejado de existir, ya muere el cuerpo. Sencillamente, ¿qué es lo que pasa? Comienza a hincharse ese cuerpo. Se hincha por acción de ¿qué? De que no tiene salida de oxígeno, no hay oxigenación. Por lo tanto, se hincha. Con el calor, más todavía se hincha. Por la acción de microorganismos que se encuentran dentro, ¿no? Una vez, y los microorganismos no es que tengamos que abrir algún cuerpo, no, sino los microorganismos se encuentran en el medio ambiente. Oiga, ¿y por qué esos microorganismos no nos atacan? Claro que nos atacan.
Claro que nos atacan esos saprófitos, pero ¿qué es lo que pasa? Que nuestro sistema defensivo, por medio de la fagocitosis, devoran a esos antígenos que entran hacia nuestro cuerpo. Y por eso que nosotros continuamos normal, no nos pasa nada. Pero ¿qué pasa con las personas o los animales en general que han muerto? Sencillamente ya no tienen sistema defensivo. Y por eso que entran los saprófitos y sencillamente descomponen esa materia orgánica en materia inorgánica. Y ustedes me dirán, ¿y cómo lo descomponen? Pues sencillamente, oiga, van consumiéndolo de tal manera que lo convierten en polvo. En polvo se convierte. Y esa es la materia inorgánica. Y esa materia inorgánica va a servir ¿para qué? Para formar otra materia orgánica. Acuérdense que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces, la energía que tuvimos en vida se va a transformar en otro tipo de materia. Eso es, y nosotros, como ustedes saben, todos nosotros somos seres mortales. ¿Qué quiere decir? Que vamos a morir en algún momento. Vamos a morir en algún momento. Nuestro periodo de vida fluctúa en el Perú entre los 74 y 75 años. Eso no quiere decir que todas las personas podemos vivir hasta los 74 y 75 años. Algunos podemos vivir mucho menos podemos vivir. Depende de la situación en que nos expongamos. Nos atropella un carro, nos caemos. Cosas fortuitas, uno muere. Pero como también uno puede vivir más de los 74, 75 años. Por ejemplo, la suegra de mi hermano tiene 105 años. Más de 105 años, pero sigue viva la señora. Se dan cuenta, ¿quién puede vivir esa cantidad de años? Es bastante. Pero ahí está. Como hay otras personas que al nacer mueren. Por eso que un promedio en el Perú se saca un promedio de 74, 75 años. Ese es un promedio. También de acuerdo a la alimentación que ustedes tengan. Si ustedes, por ejemplo, no quieren desayunar, si no quieren desayunar, entonces su organismo pues sencillamente no va a estar preparado, ¿no? Va a estar preparado para superar muchas enfermedades que se pueda venir. Ahora, si ustedes, por ejemplo, no mastican los alimentos, lo pasan nada más, se tienen que demorar masticando, hacen que su estómago trabaje más. ¿Por qué? Porque tiene que moler mucho más. Y si el estómago trabaja más, quiere decir que van a tener una vida menor. Si ustedes se demoran en comer y mastican más, quiere decir que su estómago va a trabajar menos. Y si va a trabajar menos, van a tener una vida prolífica mucho más abundante. Todo radica también en la forma como ustedes mastiquen sus alimentos. Es mucho mejor que ustedes mastiquen, se demoren más en levantarse de la mesa, porque así su organismo, todo su organismo, va a trabajar menos. Oiga, miren, lo que tienen que hacer es masticar bien sus alimentos y hacer ejercicios. ¿Por qué? Porque cuando ustedes hacen ejercicios, su corazoncito va a latir menos. ¿Por qué? Porque va a ser mejor, va a estar más saturado, ¿no es cierto? Va a tener mayor oxigenación cuando hacen ejercicios. En cambio, cuando no hacen ejercicios, se llenan de lípidos su cuerpo. ¿Y qué es lo que va a generar? Que las arterias, la parte interna de esas vías se vuelvan de grasa.
su corazón va a latir mucho más y por lo tanto va a trabajar más. Eso quiere decir que van a tener una perspectiva menor de vida. Así que ya saben, la clave para seguir viviendo, ¿cuál es? Cuidarse de los accidentes. Segundo, saber masticar bien. Tercero, hacer ejercicios. Es importante eso. Y sobre todo, oiga, así sean mayores, denle un trabajo a su cerebro. Porque si el cerebro no trabaja, les da el Alzheimer. Y el Alzheimer, sencillamente, no tiene remedio el Alzheimer, ¿no? Es irremediable. Entonces, esas son las condiciones para que ustedes tengan una vida más sana, más duradera. No coman comida chatarra, coman, si pueden, comen frutas o su alimento que les dan, pero de preferencia ensaladitas. Qué ricas son las ensaladas, su sopa, ya eso. Entonces les dije, ¿no? Que muchos, las formas libres de estos hongos pueden ser saprófitas, que tienen, que en otras palabras vienen a ser descomponedores. En cambio, las especies parásitas atacan tanto a vegetales como a animales, incluida la especie humana. Los hongos simbiontes se asocian con plantas superiores. Las plantas superiores son llamadas micorrizas, o con algas, cianófitos, los cuales forman los líquenes. ¿Cuáles son los tipos de reproducción asexual en los hongos? Por ejemplo, por gemación. Ya les dije, por gemación, ¿quiénes son? Las levaduras. Tenemos los deuteromicetes. ¿Quiénes son? Son las conidias, ¿no? Tenemos los ascomicetes, que son los ascos. Tenemos los basidiomicetes, que son los basidios. A ver, los hongos, aparte de su vida, aparte de su vital papel ecológico, también cuentan con especies comestibles muy apreciadas. Ya le dije, ¿no? ¿Cuáles son esas, sobre todo los hongos? ¿A quién no le gusta, por ejemplo, un champiñón? Una trufa, uy, qué ricos que son. Una colmenilla, un boleto. Que son muy comestibles, pueden estar ¿qué les digo? ¿Cómo se llama eso? En las pizzas pueden estar, ¿no es cierto? Junto a otras que son venenosas, como las amanita. Vamos a ver acá. Vamos a ver. Hongos. Primero, hongos comestibles. Bien, los hongos comestibles. Ustedes dirán, uy, ¿cómo serán estos hongos comestibles? Miren, ¿cómo reconocer los hongos comestibles? Vamos a ver, ¿cómo reconocer a los hongos comestibles? Ustedes dirán, a ver, los hongos están, esas formaciones tan peculiares como apetitosas que aparecen en nuestro jardín cuando menos te lo esperas.
coloridos, esponjosos, redondeados, de tallo grueso. Estos hongos que aparecen en los jardines, miren, pueden mostrarse de muchas maneras, pero lo que debemos tener muy claro es si son hongos comestibles o no. Por eso hemos preparado una especie de tutorial en el que podrás reconocer qué hongos pueden degustarse y cuáles representan una amenaza para el organismo. A ver, miren esos hongos. ¿Cómo identificar los hongos comestibles? Antes de llevarte cualquiera de estos jugosos alimentos a la boca, debes de tener en cuenta si es o no apto para el consumo. La clave radica que la mayor parte de los hongos comestibles tienen una especie de escama. Son basidiomicetos, lo que quiere decir que pertenecen a una división. A ver, ¿qué es lo que no ven? ¿No ven lo que estoy colocando como pantalla? ¿Compartiendo? A ver, ¿ven o no ven? Hablen pues, muchachos. Yo sí ¿Se veo, ve lo que- Sí, profe. Entonces no entiendo. Esa es la clase que estoy haciendo. Yo no estoy haciendo pizarra. No estoy haciendo pizarra porque esto solamente es explicativo. Biología mayormente es explicativo, no es nada de pizarra. ¿No? Lo que yo trato de explicarles para que ustedes vean cómo es esto. A ver, entonces, estemos claros, todos los basidiomicetes son comestibles. ¿Y cómo lo reconocemos? Porque esos hongos tienen una forma de escama, ¿ya? De escama en la forma externa. A ver, ¿qué más me habla? A ver, no sé qué quieren decirme. A ver. Claro que está en Google, de ahí lo estoy sacando para que ustedes lo vean. Por favor, no me interrumpan lo que estoy haciendo, ya me interrumpieron.